teníamos que terminar con el texto que se llamaba ¿Elegirías enfermarte si pudieras hacerlo? Pero a mí me gustaría, ya que, bueno, Silvia, ¿verdad? Silvia es de un grupo online, entonces hagamos una pequeña, como un pequeño recordatorio de lo que vimos sobre ese texto hasta acá, como entre todas, y después sí abordamos los temas que quedaban. ¿Quién quiere arrancar con elegirías enfermarte si pudieras hacerlo? ¿Qué cosas vimos de ese texto? Y después pasamos a clase número 5, 6 y 7 en medio de Spinoza, y también ver la relación entre ontología y moral. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Alguien que arranque, por favor. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué les gustó del texto? Empecemos así, como jugando. Así medio peloteo. ¿Qué vimos del texto y qué quedó ver? Así también de paso le contamos a Luz que no vino la vez pasada. Vino hasta acá. Digo, no vino la vez pasada, ahora está acá. Así me parece que le estamos contando. Bueno, ¿qué estuvimos viendo? Yo lo que les recomiendo es que revisen sus notas y los textos antes de venir. Esa es como mi recomendación. Que miren antes de venir como para que sepan a dónde estamos. ¿Qué vimos la semana? ¿Tienen notas? Este es el momento de leer sus notas. Sí, yo no traje mi cuaderno. ¡Ah! Voy a empezar a tomar de memoria. A ver si por acá A ver, dale. arrancamos, me parece que con el tema de que, bueno, la esencia es singular. Bien, ¿qué quiere decir que la esencia es singular? Todas, no solamente María del Carmen. ¿Qué quiere decir que la esencia es singular? Bueno, que no existe una esencia universal. Muy bien, exactamente. Común a todos. Exactamente. Y si lo tuvieras que explicar, ¿qué sería entonces? Por ejemplo, si yo digo mujer, ¿qué quiere decir? Ese sería un universal. A ver, explícamelo. Sería un universal el de decir, o sea, cualquier persona, digamos, definamos mujer, ¿no? O sea, comúnmente, digamos, persona con útero, vagina, Perfecto. órganos reproductivos femeninos, sería la misma cosa. Perfecto. Bien. O sea, según Spinoza no lo sería, sino que él juzga según las potencias de cada cuerpo. Exactamente. Bien, perfecto. ¿Qué más, María del Carmen? Bueno, en esa línea yo entendí que esencia es igual a conatus. Bueno, es una posibilidad. Hay una fuerza fundamental, un impulso fundamental que tienen los cuerpos que es denominada conatus, que ¿cómo se define en Spinoza? Con ese deseo de perseverar en su ser. Muy bien. ¿Y eso qué significa? Bueno, El deseo de perseverar en el ser. Vos en la clase aclaraste muy bien que no es lo que significa hoy porque no estaba construido el sujeto moderno. Bien, esa es una hipótesis que podemos estar de acuerdo o no, pero en principio el conatus en Spinoza, ¿qué sería? Sería que como tu cuerpo son relaciones, ¿no? Sí. Tiene que ver con las relaciones constitutivas que porque hay dos palabras que se componen y descomponen. Exactamente. Entonces el conatus es aquello que lleva todo el tiempo a componerte y a la vez y a no descomponerte. No descomponerse. Exactamente. O sea, perseverar en el ser significa eso. Descomponerse. No descomponer, por lo menos no las partes constitutivas, que son aquellas que sin las cuales no puedo funcionar. Y esa era la diferencia, si recuerdan, entre una ética y una moral. Eso es singular, claro. Exactamente, porque como sé lo que me descompone a mí, perfectamente puede ser algo que no te descompone a vos. No sabemos qué compone y descompone a cada cuerpo singularmente. Y ahí, a mí, la vez pasada,
y en otros encuentros yo hacía una salvedad, ¿verdad? O sea, decía que, bueno, que aquí había que hacer una salvedad porque, ¿qué es lo que yo decía con respecto a esta cuestión de la singularidad de la composición y la descomposición y de la experimentación sobre eso? Que hay algunas cosas que no se sabían. Ya había Eran como un acervo histórico. Exactamente, que había como una experiencia histórica que indicaba que ante ciertos dispositivos los cuerpos se iban necesariamente a descomponer casi como por método inductivo. Digo, ya sabemos, no hagamos todo el tiempo lo mismo para saber con qué cosas se descomponen los cuerpos. Bueno, hay algunas cosas que ya sabemos. Y ahí había una relación, yo no sé si lo leímos esta frase, si fue con este grupo, me parece que no, que fue con el otro grupo, el de los sábados, una frase de Deleuze, ¿la leímos la frase de experimenten? ¿No? Bueno, la leo, porque se relaciona con esto que estamos diciendo. Deleuze dice, experimenten, pero no dejen de tener en cuenta que para experimentar hace falta mucha prudencia. La cuestión de la experimentación y el dosaje de la experimentación es para probar aquello que conviene a mi cuerpo. ¿Con qué cosas se compone mi cuerpo? ¿Con cosas se descompone? Para saberlo tengo que experimentar. Y ahí hay que hacerlo con prudencia. Con prudencia, para traducir esta prudencia, este caute que está en la ética, podríamos pensar en una cuestión de dosaje. Digo, hay que encontrar la dosis exacta para saber si aquello con lo que voy a experimentar me descompone y por ende me envenena y por ende me descompone, o si me va a componer y entonces me conviene. Bueno, es el momento del machete. ¿Saben qué pueden hacer ahora? Pueden machetear. Entonces dice, experimenten, pero no dejen de tener en cuenta que para experimentar hace falta mucha prudencia. Vivimos en un mundo más bien desagradable, en el que no solo las personas, sino también los poderes establecidos tienen interés en comunicarnos afectos tristes. La tristeza, los afectos tristes, son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar. Ahí tenés asientito, Pablo. La tristeza, los afectos tristes, son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar. Y los poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en esclavos. Pues sigo la cita. Este es el punto que me interesa con respecto a todo lo que estábamos diciendo. ¿Por qué nos quieren entristecidas? Porque es más fácil hacer la operación de control de los cuerpos. Este es el motivo. Y eso tiene que ver un poco con lo que vimos del conatus moderno, que es como... Exactamente. Mi hipótesis, o la hipótesis de este taller, no sé si es mía, seguro que se le debe haber ocurrido a un montón de personas, es que el sujeto moderno tiene un conatus realizado o producido, que el conatus, o sea, la hipótesis vendría a ser que el conatus no es algo natural, en el sentido de transhistórico o ahistórico, Claro. sino que es cultural y histórico. Cada cultura tendrá su propio conatus. Esto es un delirio mío, a ver, no lo dice Spinoza en ninguna parte, estoy segura que los espinosistas deben estar completamente en contra de lo que estoy diciendo en este momento, y la verdad no me importa. Claro, como, besos, Tatiana. Como, nada, me la suda. Pero, digo, ¿por qué? Claro, ¿por qué tenemos un conatus? ¿Por qué nosotras que nacemos en este siglo tenemos un conatus para desear nuestra propia tristeza y nuestra propia esclavitud? Cosa que aparentemente otros cuerpos parecerían no haber tenido. Bueno, esto tiene que ver con una producción, el conatus como producido. Como producido, ¿para qué? Para que persevere en un ser. ¿En qué tipo de ser? En un ser que tiene que ver con estar entristecido, sometido, exactamente. Ese es el ser del sujeto. De allí su nombre, sujeto. Y es esa tristeza, esa sujeción del sujeto es necesaria justamente porque somos una cantidad innumerable. Y esta cantidad innumerable no sería manejable. Entonces, una de las técnicas es controlar ese conatus a la altura, controlar esos cuerpos a la altura del conatus, o a la altura de lo que podríamos decir ya desde otras epistemologías, la subjetividad. Bien, sigo. El tirano, el cura, el ladrón de almas necesitan persuadirnos de que la vida es dura y pesada. Los poderes tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. O como dice Virilio, de administrar y de organizar nuestros pequeños terrores íntimos. La vieja lamentación universal sobre la vida. Vivir es no ser.
¿Y de qué sirve decir bailemos si en realidad no estamos alegres? ¿Y de qué sirve decir morirse es una desgracia si en realidad habría que haber vivido para tener verdaderamente algo que perder? Los enfermos del alma, tanto como del cuerpo, no nos dejarán. Vampiros que son, mientras que no hayan conseguido contagiarnos su neurosis, su angustia, su querida castración, su resentimiento contra la vida, su inmundo contagio. Bueno, supongo que se deben haber encontrado un montón de personas con estas características de el contagio de neurosis, angustia, querida castración y resentimiento. Digo, eso básicamente las metrópolis están plagadas de. Bien, pero yendo ya más particularmente al texto, y ya que tuvieron tiempo entre que iba y venía de machetearse grueso. Con respecto al texto, el texto habíamos visto, para organizarlo, 3 cosas. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Yo dije, bueno, este texto hay que ver 3 cosas en este texto. ¿Cuáles eran? Discapacidad. Muy bien, discapacidad versus... enfermedad. Muy bien, discapacidad versus diversidad funcional. Esa es una, ahora vamos. ¿Qué más? Ah, sí, ella es así, querendona. Muy bien. Cuando te canses la bajás. Y te va a chupar. Eso lo aprendió de mí. De mamá. Ya te cerda. Te imitan, posta que te imitan. Bueno, entonces, discapacidad versus diversidad funcional. Vamos a decir cuáles son las que habíamos visto y arrancamos a explicarlas un poco y avanzamos. ¿Qué más? Perdón, Jenny. ¿Qué más? Bueno, salud y enfermedad está relacionada con esto de capacidad, discapacidad o discapacidad versus diversidad funcional. Empecemos por acá, si les sirve. Como ese es uno de los ejes del texto, ¿qué plantea el texto en este punto? Sí, a mí me quedó como la distinción entre lo que sería una enfermedad, Muy bien. que se define por una cuestión que se cura, Uh-huh. o sea, más bien algo pasajero, o el tema de discapacidad, que es más bien una parte constitutiva del ser. Una singularidad. Una singularidad. Bien. ¿Cómo define Spinoza enfermedad? No sé. ¿Alguien sabe? Lo dice en algún momento el texto y anda por ahí. ¿No es como algo externo siempre? Sí. ¿La enfermedad? ¿Pero qué es la enfermedad? La disminución de la potencia. De la potencia. La enfermedad es la disminución de la potencia. El grado 0 de la potencia es la muerte. Y entonces la enfermedad es la disminución de la potencia. Esto es fundamental para pensar desde Spinoza hasta, si se quiere, adendas a Spinoza. Porque si la enfermedad es la disminución de la potencia, no todos los cuadros, no todos los diagnósticos disminuyen esa potencia. Entendiendo la potencia como la capacidad de actuar. Y entendiendo entonces esos diagnósticos médicos como que precipitaciones, acontecimientos, posibilidades de devenir. ¿Se entiende? O sea, Occidente tiene una necesidad de hacer del acontecimiento una precariedad, para decirlo de otra manera. O sea, precariza el acontecimiento, te hace sentir que aquello que es un acontecimiento, y digo, un acontecimiento igual puede ser, no estoy diciendo que el acontecimiento es feliz, en el sentido de te vas a reír, un acontecimiento puede ser un piano que se te cae en la cabeza, vamos, digo, no estoy diciendo que alegría. Pero uno de los problemas, y eso es uno de los planteos del texto, es que justamente, por un lado plantear enfermedad, decirle enfermedad a cosas que no tienen cura y por ende, si no tienen cura, o sea, no son estados pasajeros, son esencias singulares porque le estamos diciendo enfermedad. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, plantear que si la enfermedad es la disminución de la potencia, entonces los verdaderos enfermos son esos sujetos que se dicen sanos. Esos son los que están enfermos. Por eso leí la cita de Deleuze, que son aquellos que están impedidos en su capacidad de obrar, es decir, están disminuidos en su potencia. Estar impedida en su capacidad de obrar tiene muchas formas. Una de las formas más constitutivas de esa esencia singular del sujeto moderno es la ausencia o el estar expropiado de la capacidad de reacción. No poder reaccionar ante ninguna situación.
desde no poder robar en el supermercado hasta no poder atacar o no poder defenderse o no poder hacer nada, quedar pasmada, permanentemente. Bueno, ese es otro de los puntos, ¿se entiende? O sea, otro de los puntos fundamentales es, si enfermedad está definida como la disminución de la potencia, entonces aquello que la medicina está denominando enfermedades, quizás no lo sean tan así, porque son las oportunidades para precipitar devenires posibles. Por supuesto, precipitar un devenir no necesariamente, esto hay que recordarlo, la alegría, esta medida que usa Spinoza de el incremento de la potencia se mide en alegría, no tiene que ver con jiji jaja. Digo, Margotana no es un devenir. Claro, es una pura reterritorialización y se ve re feliz. Por eso la felicidad es un imperativo moral categórico de nuestra cultura y la alegría es otra cosa. Digo, para separar, quizás la alegría tiene que ver con otra palabra que no tenemos traducción, que es beatitudo, que es un estado donde, ¿se acuerdan esta división entre pasiones alegres, pasiones tristes, alegrías de acción, alegrías de pasión? ¿Se acuerdan de esa diferencia? Que tenemos pasiones alegres y pasiones tristes. Por ende, siempre, como decía Luz, es externo lo que nos afecta, es el ser afectada por. Y después tenemos alegrías de acción, alegrías de pasión. Las alegrías de pasión, que son muy buenas, es mejor tener alegrías de pasión que tener pasiones tristes, claramente, siguen siendo externas. Cuando se produce el paso de la alegría de pasión a la alegría de acción, es que entonces yo me encuentro frente a esto que Spinoza llama en latín beatitudo, que no es la beatitud cristiana, sino que tiene que ver con una inmanencia que sale del cuerpo, que emerge del cuerpo, que no es exterior al cuerpo, no depende de una causa externa, que no tiene que ver con con nuestra concepción moderna de la felicidad, sino que tiene que ver con la capacidad del cuerpo de obrar. La hipótesis del texto, una de las hipótesis del texto, quizás no están claras, pero una de las hipótesis, una de las cosas que le interesa al texto, es plantear entonces que esa capacidad de afectación, esa potencia, ese incremento de la potencia, a veces está constituido por cosas que desde nuestro régimen heterosexual son vistas como discapacidad. Por ejemplo, el autismo. El autismo es un claro caso de incremento de cierta potencia de actuar. ¿Por qué? Porque las personas diagnosticadas de autismo tienen mucha capacidad de afectación con casi todo lo que los rodea y tienen una capacidad de obstruir, o sea, de bloquear la afectación con esto que estaba hablando de Les acá. Aquello que es neurosis, resentimiento, castración, o sea, bloquea todos esos, que son dispositivos meramente humanos. Claro, haces eso, no podés operar en nuestra sociedad. Ese no poder operar en nuestra sociedad es leído como discapacidad, enfermedad, patología, cuando en realidad, casi si se quiere, es un devenir por fuera del humanismo, entendiendo el humanismo, eso ya lo habíamos visto, como las soberanías sometidas que plantea Foucault. Leímos esa cita, ¿verdad? La del humanismo, ¿la recuerdan? No, la leímos en otro, la tengo acá, para ustedes. Dice de Foucault, en Microfísica del Poder. Sí, me parece que lo leí. Sí. Lo leo siempre, ¿lo leí o no lo leí? Sí, porque nombraste Microfísica del Poder. Sí, me ¿Qué lo lees? Dale, vamos. sometido, sí. Lo leo de nuevo. Sí. Para que se entienda la línea que estoy haciendo, dice Foucault, entiendo por humanismo el conjunto de discursos mediante los cuales se le dice al hombre occidental, si bien tú no ejerces el poder, puedes sin embargo ser soberano. Aún más, cuanto más renuncies a ejercer el poder, cuanto más sometido estés a lo que se te impone, más serás soberano. Esta frase quiero que la recuerden el domingo. Día en el que yo voy a hacer un montón de cosas, menos ir a votar. Obviamente, no se me ocurriría. El humanismo es lo que ha inventado paso a paso estas soberanías sometidas que son el alma, soberana sobre el cuerpo, sometida a Dios, la conciencia, soberana en el orden del juicio, sometida al orden de la verdad, el individuo, soberano titular de sus derechos, sometido a las leyes de la naturaleza o a las reglas de la sociedad, la libertad fundamental, interiormente soberana, exteriormente consentidora y adaptada a su destino. En suma,
El humanismo es todo aquello a través de lo cual se ha obstruido el deseo de poder en Occidente, prohibido querer el poder, excluida la posibilidad de tomarlo. En el corazón del humanismo está la teoría del sujeto, en el doble sentido del término. Por esto, Occidente rechaza con tanto encarnizamiento todo lo que pueda hacer saltar este cerrojo. Y este cerrojo puede ser atacado de dos maneras, ya sea por un desometimiento de la voluntad de poder, es decir, la lucha política en tanto lucha de clase, ya sea por un trabajo de destrucción del sujeto como pseudo soberano, es decir, mediante el ataque cultural, supresión de tabús, de limitaciones y separaciones sexuales. Prácticas de la existencia comunitaria, desinhibición respecto a la droga, ruptura de todas las prohibiciones y de todas las cadenas mediante las que se reconstruye y se reconduce la individualidad normativa. Lo hemos visto la semana pasada. ¿Bien? Entonces, todo esto sirve para obstruir, ¿qué? La potencia, básicamente, para expropiar al cuerpo de sus potencias, masacrarle el cuerpo a niveles, por supuesto materiales, no es ninguna metáfora, pero que no serán leídos por nuestra querida ciencia y medicina moderna como estados de enfermedad, sino que ese es el sujeto socialmente saludable, aquel que le pasa esto que dice el texto, aquel que somete sus soberanías, o sea, que tiene soberanías sometidas. Bien, entonces lo que yo estoy intentando decir es lo siguiente: enfermedad son ciertos estados que son leídos como saludables en nuestra sociedad. Y por supuesto hay un interés estratégico, fundamental, propio del heterocapitalismo, para que se propague la idea de que esa salud no es enferma, de que hay un tipo de salud que tiene que ver con esto. Se habrán visto una cosa con la que yo frecuentemente me topo, como para dar un ejemplo, frecuentemente me topo en los ámbitos feministas, dos cosas quiero decir al respecto, que ahora me acordé, al respecto de los ámbitos feministas. Una tiene que ver con la utilización de la palabra violencia, y decir ejercer la violencia, que es algo que el feminismo hoy tiene, ese es el caballo de batalla del feminismo, ejercer la violencia. Y le dice ejercer la violencia a cualquier cosa, por ejemplo, hacerle burlas a alguien. Por ejemplo, hacerle burlas a una mujer heterosexual, blanca, de clase alta, eso es violencia. Bueno, eso es no haberse topado nunca con la policía. Cuando te parta la policía el palo en la cabeza, vas a ver lo que es la violencia, porque no es hacerle lero lero a alguien, lero lero, eso no es la violencia, eso es la burla. ¿Tiene un ápice de mala onda? Claro que tiene mala onda, obvio, si no, no es una burla. Digo, la ironía, ¿para qué existe? Para que el otro se ponga a llorar, obvio. Pero, ¿se entiende? Es como, hay un deseo que tiene que ver con el deseo de ser sujetada, que se propaga y se contagia de individuo en individuo. Eso tiene que ver con la pérdida de capacidad de ataque, de respuesta. Claro que también. sí. Como que es mala Claro palabra, que sí. cualquier Ayer la fui a cosa ver a que- Federici y Federici tenía miedo de decir, lo dijo, de hecho lo dijo, que ella no se quería meter en el tema de trata, pero que igual iba a decir que ella estaba a favor del trabajo sexual, pero que no quería debatir. y se ¿Cómo tapó. tenés tanto miedo? Como una que fui a ver a Pompeya. ¿Vos estuviste? Iba a decir, che, no, Federici, decilo. No, es que la Decilo. escuché el lunes en Pompeya y ahí sí se metió y La se armó masacraron. un quilombo. Sí, yo estuve ahí, sí, Ah, mira. sí, no fue ella. Pero increíblemente, ayer la dijo chica una la cosa trataron maravillosa, que es que a ella le parecía mucho más repelente otras formas, que también son formas de trabajo precarizado, donde las mujeres han entrado voluntariamente con el beneplácito del feminismo, como las fuerzas de seguridad. Y no solamente estoy hablando de las fuerzas de seguridad estatales, sino las paraestatales. Yo tengo una compañera de kickboxing que es nada, sabe usar armas, y hizo el curso de seguridad. Es seguridad. Seguridad. El boliche donde estábamos ayer nosotras, porque coincidimos en un recital, ¿no tenía seguridad mujer? Bueno, y yo no veo las feministas quejándose de que hay una gorila disfrazada de gorila varón haciendo las cosas de gorila varón, pero con las mujeres. Festejaron a la primer trans policía. Yo no festejé. Sí, sí, Yo no festejé. No, yo tampoco, claro, pero... Yo pienso que, Bueno, es la igualdad conseguida. por favor, Se accede a la igualdad. yo si fuera, lo digo así en vivo en directo, si fuera Mauro Cabral, entregaría mi renuncia por lo que acaba de pasar.
es la derrota del activismo trans, encontrar que haya una policía trans. Cuando si hay alguien que la policía se ha violado, abusado, maltratado, pegado hasta el día de hoy, son las personas trans. Está el caso de esta travesti brasilera. Es impresionante lo que le han hecho, ¿entendés? O sea, impresionante. Eso es la violencia. No decir que Malena Pichot es una pelotuda. Eso deberíamos estar todas diciéndolo. ¿Entendés? Como violencia es lo que le hizo la policía a la traba brazuca. No. Esto ¿entendés? Está todo mal. Me pongo Pero loco. luego hay un discurso también en el sentido de soberanías de sometimiento en los discursos feministas o pienso yo, y en otros también, pero me jode más el de los feminismos, que es cuando se construyen las víctimas ideales de situaciones de violencia y por lo tanto es una forma de diagnóstico también. Y ese diagnóstico también va a limitar tu capacidad de acción, porque cualquier persona que haya sido atravesada por una situación que los feminismos denominan violencia, tipifican violencia, e incluso la persona que ha pasado por eso puede reconocerse como una violencia que quiere o que tiene una opción transformadora, una narrativa diferente, va a ser cuestionada, porque entonces es cualquier síndrome de Estocolmo, de Suecia, donde quieran ponernos, pero es algún síndrome donde hay que ponerte el paracetamol que va a ser el discurso feminista. Entonces ahí te llega el discurso feminista que te ilumina y que te saca de esas narrativas que a lo mejor te sirven para contar o para narrar, para construir opciones que no están incorporadas en el lenguaje, en ningún lenguaje, qué sé yo, hay cosas que no es admisible narrarlas como está establecido el sistema de narraciones, por decirlo así. Y claro, y acaba siendo un discurso también que te entristece, acaba siendo una soberanía de sometimiento, porque perteneces a los feminismos y de algún modo tenés que aceptar que esas violencias, no sé, cuando hablamos de mujeres violadas, golpeadas, los típicos ejemplos de las luchas feministas respecto a la violencia de género, acaba siendo una construcción de víctimas tristes. Es difícil, cuando te hablan de empoderamiento, sigue siendo tristísimo. Yo el empoderamiento no lo soporto como categoría política. Me gustan más otras categorías, no sé, o inventemos otra, pero acaba siendo un proceso. Bueno, Spinoza le llamaría incremento de la potencia. Claro, acaba siendo un proceso de aceptación de lo que hay que hacer en los manuales de los feminismos para alcanzar, y me nombro feminista y estoy dentro de esos movimientos, o sea, todo bien, pero soy muy crítica con la construcción de la víctima ideal porque acaba siendo la construcción de seres tristes, de seres sin capacidad oral fuera de la contención feminista. De hecho, ya que estás hablando de esto, estuvo bien la charla de Federici, si bien yo tengo muchas diferencias con Federici, estuvo relativamente bien. Sin embargo, ella tuvo, cuando se metió con este tema de la trata, que se caía de Maduro, ella hace una ecuación acerca de el trabajo doméstico, incluye el trabajo sexual de la esposa o la concubina o lo que fuera como trabajo no remunerado, lo cual es una obviedad. Lo dice el documento que vos firmás cuando te casás, se llama débito conyugal, es causal de divorcio, o sea, no abrir las gambas es causal de divorcio, se puede divorciar a alguien y tener un mal juicio de divorcio y perder un montón de dinero por no coger. Digo, fue el caballo de batalla de Pampita contra Martín Barrantes para la separación. Claro, fue el caballito de batalla, Martín Barrantes no me coge. Ese fue, claro, sí está en el documento. Pero bueno, la ecuación era obvia, que el trabajo sexual forma parte del trabajo no remunerado doméstico, lo cual cae de Maduro. Entonces, ¿por qué no estamos cobrando, por qué no estamos siendo remuneradas por ese trabajo? ¿Por qué no deberíamos percibir un ingreso por el trabajo sexual? Y sin embargo, se ve que la pasó tan mal el lunes. No tan mal, pero se le veía como cara porque se levantó Marlene Walker, otra chica que no la conozco, y como que le tiraron como por el lado de, bueno, vos que venís de Italia, que nos venís a hablar a nosotras de lo que es prostitución acá en Latinoamérica. Sí, pero igual ella se quedó súper en defensiva, como en un momento fue, no, todo bien, todo bien. ¿Vos estuviste el lunes Sí, también? fue eso, yo estuve el lunes. Sí, no, por eso, se le vio no. como la cara de, bueno... Sí, no Bueno. quiero ver más nada. No me voy a poner a discutir acá cuáles serían las estrategias de supervivencia de una persona que quiere ser invitada a 5 charlas en 7 días. Digo,
evidentemente, para ser invitada a 5 charlas en 7 días por diferentes organizaciones, vos no te pones de culo. Básicamente esto es así. Vos querés ser profesor en una universidad prestigiosa, digo, por algún motivo Spinoza no aceptó ser profesor. Y él lo dice, cuando los hermanos de Witt le ofrecen un cargo, él dice que no quiere perder su libertad. Y esto es así. El devenir minoritario del que hablan Deleuze y Guattari no es una metáfora, es posta. Es así, y es molecular. Te convertís en molécula, bacteria y virus. Bueno, por ende no tenés 5 charlas en una semana. Y te invitan de todos lados, porque estás diciendo cosas que le caen mal al 90% de los sujetos con ese conatus de soberanía sometida. Ese es el problema. Entonces ella sabrá sus estrategias. A mí no me parece que no es ninguna boluda. Yo sé lo que piensa Federici, da para ver. Pero bueno, tiene esas técnicas marxistas de ir a donde va la masa, cuando la masa, ¡pum!, se pega contra una pared, porque solo está diciendo pavada. Bueno, volvemos. Nada, es así el marxismo. Desde la primera internacional hasta acá, es así el marxismo. Una pavada. Hacer eso. Pero bueno, no importa. A lo que voy... Es un trending topic. Marxismo es una pavada. Hoy Sí. lo instalamos. Yo creo que el marxismo es un aparato de captura. Foucault tiene un texto maravilloso que nadie lee, que un día lo voy a traer, lo vamos a leer, que es ¿por qué habría que abolir el marxismo? Una cosa así, después lo busco, que es uno de mis textos favoritos. O sea, como las 10 razones, casi es como las 10 razones por las cuales el marxismo es una pelotudez. Básicamente, hay muchas más, pero bueno, no importa. La gente, cuando vos decís esto, parece que vos fueras Pérez con punk, ¿entendés? Es como, sos capitalista. No, yo solamente estoy diciendo que el marxismo no sirve para destruir el capitalismo. No ha servido en los últimos 200 años. Vamos a probar otra cosa. Pues no estaría sirviendo, esto de público conocimiento. Muchos zurdos, entre comillas, y eso, en su vida cotidiana, en sus micropolíticas, entienden muy poco de lo que hablan, digamos. O sea, Es que eso de lo que hablan es muy triste. no sirve. Esa división aristotélico-platónica en base superestructura, etcétera, etcétera. Pero yo quería ir a esto de Federici para relacionarlo con el texto. Dice esto, que está a favor del trabajo sexual, y agrega, justamente para atajarse, se ve que la pasó muy mal, dice esto de las mujeres que trabajan en las fuerzas de seguridad, tanto estatales como paraestatales, y agrega que en realidad ella cree que, por supuesto, el trabajo sexual, que no le dice trabajo sexual, ella hablaba de prostitución, quizás eso es porque no sabe que se dice acá trabajo sexual, lo dudo, porque habla bastante bien español y trabajo sexual es casi... No, ella aclaró por qué no dice trabajo sexual. Ah, ya no lo aclaró, ¿por qué dice? Porque no es un trabajo. Porque el trabajo es remunerado. Y no, bueno, eso era dentro del matrimonio, ella siempre hablaba de... No, pero ella dijo explícitamente por qué no dice trabajo sexual sino prostitución, pero fue como tanta data, la verdad que no me acuerdo qué definición dio. Bueno, dio una definición y agregó esto ayer, que ella comprende que estas son opciones que las mujeres toman cuando no tienen opciones. Y yo pensaba, no hay, digo, ¿ves? Ahí es donde Marlene, bueno, tiene sus limitaciones. Una de las limitaciones es esta. El colonialismo no está en que ella sea europea, blanca e italiana. Está en no poder registrar que no todo el mundo cree que tener un PhD y dar clases en una universidad de Nueva York es maravilloso. Victoria Cipolitakis, que la está levantando en pala, y que si la sabe administrar como Moria la va a levantar en pala por el resto de su vida, no estaría muy de acuerdo con la tesis de Federici. Lo mismo que Rita Von Teese, la ex mujer de Marilyn Manson, que yo siempre me pajeo viéndola, y que dijo una frase maravillosa: yo por menos de $10,000 el minuto no hago nada. Los 10 minutos, una cosa así, era una ecuación así como decir, ¡wow! Claro, creo que no estaría muy de acuerdo. No estamos hablando de personas que no tuvieron opciones. Yo creo que les dieron opciones como, bueno, te volcás champán por $10,000 los 10 minutos, encima, delante de un montón de pelotudos que lo ponen la tarasca, o haces un PhD en estudios culturales de alguna universidad de mierda de Estados Unidos. Bueno, eligió esta. Digo, me parece que no es que me parece que el colonialismo funcionó ahí. Decir, bueno, claro, como si hubieran podido ser lo que soy yo, estarían acá en esta universidad roñosa, como sociales, hablando pelotudeces. Para todo un montón de pelotudas como yo, que estaba escuchando. No, hay un montón de otras que quieren comprarse carteras Gucci. No es que yo estoy muy a favor de que te compres una cartera Gucci, pero puedo comprender que no todo el mundo quiere ser
no sé, Pasa que o se ha pegado mucho con académica. el tema de la trata. Es como que fueran sinónimos prostitución y trata. Ella lo dividió, pero cuando lo dividió, aclaró que prostitución es algo que hacen las mujeres que no tienen otras opciones. Como Y si eso a mí me parece culturalmente, súper colonial. Como si hubieran tantas opciones también para cualquiera. Como si estuvieran tan buenas las opciones que esas hay otras un opciones, que son las que todas nosotras tuvimos, básicamente, que ser mal que mal universitarias, mal que mal, digo, alguna terminó, otra no, pero mal que mal universitarias, blancas, de clase media, como si estuviera tan buena esa vida. No sé, como si esa vida fuera tan divertida. O bueno, como si vos dijeras, bueno, Victoria Zipolitakis nadie le ofreció ir a estudiar. Sí, igual también hay que diferenciar que es una prostituta digamos, que le pagan 10 millones por 10 minutos, o una prostituta que está en la ruta 8, que le pagan 50 pesos la hora. 50 pesos la hora es mucho más que le pagan a una babysitter. Una babysitter no cobra eso, que es trabajo de estudiante universitaria. Sí, hay como una falsa Es idea. mucho más que una babysitter, así que vamos a la ruta 8, ¿eh? Hay diferencias de salario entre distintos Posta. Una profesiones, digamos. película que No, sí, sí, sí. La mujer bonita, ¿no? ¿La vieron? Claro. No, bueno, esa es la Cenicienta moderna. No. De una chica que es de la alta sociedad, más bien alta, media alta, francesa, y cuando le dicen lo que le van a pagar de babysitter, dijo, no, sigo con lo que me está pasando, iba por otro lado. A lo que voy es que aunque te paguen 30 pesos la hora, Sí. 30 pesos la hora no es algo que gane todo el mundo. Está bien. No sé cuánto se gana en McDonald's la hora. Sí. Pero ahí no pasa por la cantidad de plata que hace una hora, pasa por el No, pero estigma pudo de sostener lo que le otra Bueno, ocupación. otro tal deber. cual. Y eso tiene que ver con ciertas formas de contagio y con ciertas formas de expropiar de las potencias, porque la ecuación en el capitalismo es clave. Jenny está diciendo, ¿no? 50 pesos la hora. Es un montón de plata. Es más que una babysitter. Está bien. Digo, porque veníamos hablando de que con la prostitución te volvés rica. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el gesto colonial no está en que ella es italiana. El gesto colonial Sí, está en suponer que si les diéramos opciones, que a ella que está en la ruta 8, le dijéramos, bueno, puedes ir a estudiar a la UBA, que es divina la UBA, todo el mundo lo sabe, o sea, es un lugar maravilloso para estudiar. Como que... Igual sabes que el lunes dijo como una cosa bastante distinta, que fue como, o sea, no sé si cómo engancharlo, pero ella decía, bueno, o sea, justamente eso, o sea, te esclavizan, digamos, el cuerpo, digamos, en la prostitución, o sea, vos ahí estás sometida durante ese tiempo que dura el contrato de prostitución. Y dice, bueno, pero ¿qué te pasa en la fábrica cuando estás ahí en la cinta de No, producción? eso lo dijo. Ella lo dijo. Entonces, justamente, o sea, como la comparación de decir, o sea, Como te que vos esclavizás podés en ir muchos sin tu trabajos. cuerpo, digamos. Sí, yo creo que hay un... Esclavizar como, no estrictamente. Sí, hablando. sí, entiendo lo que vas. Ella lo dijo, y por eso dijo, me parece que hay formas más aberrantes de incorporar a las mujeres que nadie, al mercado laboral que nadie estaría hablando, como por ejemplo las fuerzas de seguridad, estatales y no estatales. Simplemente yo hacía la relación de cómo funciona esta expropiación de la potencia o la anulación de las potencias, porque parece que es un deseo demencial vender servicios sexuales. Pero no es un deseo demencial hacer una carrera en el CONICET, que es una picadora de carne, para después de muchos años, y si chupás mucha pija gratis, porque es así, pija metafórica y pija material, quizás logres ganar bastante plata, quizás, no siempre, Sí. quizás. ¿Sabes? No está garantizado. Bueno, eso no es una demencia, ¿entendés? Como trabajar de ayudante de trabajos prácticos ad honorem durante 15 años hasta que salga un concurso haciendo lo que no hace el jefe de cátedra, eso no es una demencia. Demencia es desear ganar 50 pesos la hora en la ruta 8. Porque las otras opciones son ganar 30 pesos la hora en el baño de la feminista, limpiándolo. Bueno, vamos a la ruta. En una de esas aparece uno que no está tan mal, que no sé. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Es como que a eso voy, que Occidente organiza moralmente, eso es lo que me interesa que veamos hoy, organiza moralmente la adjudicación de los deseos. ¿Cuáles deseos son moralmente aceptables? ¿Cuáles deseos son enfermos?
Y lo dice claramente. Estos son los deseos enfermos. Hay deseos que son patológicos. Nada garantiza que vos, trabajando de alternadora en un bar, vas a terminar como Victoria Zipolitakis. Tampoco nada garantiza que todo el mundo que hace carrera en la UBA termina como Beatriz Sarlo. En general no. Digo Beatriz Sarlo porque me imagino que debe tener buenos contratos y que su firma en La Nación debe costar un dinero. Desconozco, en una de esas le pagan con el café con leche, pero me imagino que tampoco es millonaria, pero me imagino que no. Ahora, no todo el mundo que se pasa 10 años estudiando una carrera en la UBA, que es más o menos el promedio de alumno graduado de la UBA, después garantiza nada. Y sin embargo ese deseo no es enfermo. A eso yo le llamo colonialismo. O sea, el colonialismo de Federici no es que le viene a decir a las trabajadoras, porque en esa charla no estaba Georgina Orellano. Entonces Marlene habla por todas las trabajadoras sexuales. Vamos a hablarle a las que están trabajando todavía. Ella ya no trabaja más, lo cual me parece muy bien. No lo quiere hacer, no lo tiene por qué. Pero vamos a preguntarle a las que sí están trabajando, a ver qué opinan, si están abyecto. Porque hay algunas que se quedaron ahí en la calle. Vamos a preguntarles qué opinan. Sí, igual Marlene no se pronunció como tan en contra de eso, sino que ella de hecho como que está como reformulando y dice, o sea, en todo caso no sería trabajo sexual, no seríamos trabajadoras, sino empresarias, porque somos dueñas de los medios de tu cuerpo. Del Te cuerpo, administras claro. vos O sea, el cuerpo y no tenés un tengo la cabeza muy quemada hoy, pero la palabra el del cuento cobra de trabajo, la fuerza de trabajo, no, la plusvalía, no, los medios de producción. claro, el medio de producción, bueno, digamos, como lo del el cuerpo como medio de producción y vos te administras tu cuerpo cuando tenés un café. Sí, porque no tenés jefe, no estás como, no estás respondiendo al capitalista, estás vos ahí en la ruta 8 y ya. Sí, yo iba a otra cuestión, que es una cuestión hasta si se quiere más fácil. Por un lado, el miedo de Federici de expresar ciertas ideas por lo que va a venir del otro lado, los debates que puede propiciar expresar ciertas ideas. Eso no es leído como violencia. La coerción explícita, eso es coerción. Eso sí es violencia, la ironía no. La ironía es un chiste. Eso es coerción. Que una persona que tiene toda una teoría escrita acerca del trabajo doméstico y lo dice el libro, eso incluye las tareas sexuales, no pueda expresarse en ciertos medios, no sé, no es que no se pueda expresar en el Congreso de la Nación, en ciertos medios que se supone que propician el diálogo y la diversidad de ideas, eso no es violencia. La coerción directa. Claro, expresarse puede, tienen que bancarse que le contesten. Te atacan si vos te manifestas a favor del trabajo sexual. Sí, mira, yo tengo un ejemplo que no es... Sí. Te atacan directamente, te hacen callar la boca. No es que hay un diálogo de intercambio de ideas. Viene Marlene y te grita que no hables porque vos nunca trabajaste de prostituta y ella sí. Nunca se sabe cuándo, ni cuántos años, ni cómo. Lo que sí sabemos es que ahora es funcionaria del Estado. Sí. Eso sí sabemos y nadie la ataca por eso. Sí te atacan si vos estás hablando por las trabajadoras sexuales que vos no sos. Y ella tampoco es. Vamos a preguntarle a Orellano qué opina, que es la que está en la calle. ¿Se entiende lo que quiero decir? A eso no se le dice coerción, que te hagan callar. Por eso después, ayer dijo lo que dijo. Alguien se lo preguntó incisivamente y dijo no, que se quería meter, que ella entendía, ¿entendés? Hizo todas las salvedades. Dijo muy cortito, que ella que comprendía que había otras formas más aberrantes, que le daban más repugnancia que esas, y que en realidad entendía que siempre eran tareas para personas que no tenían opciones. Entonces, bueno, no sé si todas no tienen opciones. Ese es el gesto colonial, suponer que en realidad si se les ofrecieran otras opciones las elegirían. ¿Que realmente creemos que si a Georgina Orellano se le ofrecieran las opciones que tuve yo, ella elegiría ser yo? Como si mi vida está tan buena rodeada de estos libros de mierda. Como que, ¿quién nos hace creer eso? Entonces es un chiste, es un chiste de mal gusto. Eso es la producción de conatos del sujeto. Suponer que pasar por la UBA es maravilloso. Es una mierda. Bueno, cualquiera que pasó por ahí lo sabe. Es una universidad fea. Yo no fui a otras, pero imagino que deben ser todas más o menos iguales. A ver, te ponen nota. Digo, que te pongan notas nunca es divertido.
Que alguien te ponga nota no es divertido. Divertido es esto, ¿no? Acá no hay nota. Digo, bueno. No tenemos nota. Puedo poner, ¿eh? Buen comportamiento. Conducta. Conducta. De eso estoy hablando. Bueno, entonces, vamos a la clase 5. ¿Leyeron en medio de Spinoza? ¿Lo pudieron leer? ¿Lo observaron? ¿Lo agarraron? ¿Lo vieron? Bueno, no se agolpen. Muy bien, muy bien, Jenny, por fin la honestidad. No todo, pero sí. Muy bien, muy bien. Esta clase se llama El Estatuto de los Modos y el Problema del Mal. ¿Cuál es el eje central? ¿Y por qué les parece que a mí me interesa para el tema de diversidad funcional, discapacidad? ¿El estatuto de qué? La clase 5 se llama Estatuto de los Modos y el Problema del Mal. Entonces, sabemos que las relaciones convienen cuando se componen con otras y forman una tercera relación. Y que enfermedad, entonces, es aquello que descompone mis relaciones constitutivas y, por supuesto, disminuye la potencia. Todo lo que explica al principio del quinto. Exactamente. Pero ya habíamos visto la clase. Exactamente, ya lo habíamos visto. Y entonces, ¿qué es lo malo? El mal no existe en Spinoza, no existe el bien y el mal, lo que está bien, lo que está mal. Es lo que disminuye la potencia. Muy bien, lo malo es lo que disminuye lo que en realidad es aquello que descompone la totalidad. ¿Por qué? Porque siempre hay una suerte de descomposición. Digo, eso forma parte, si se quiere, forma parte hasta de principios fisiológicos básicos, como de transformación. Exactamente, de transformación de la materia. Cualquier actividad supone una cierta descomposición material. Digo, ir a entrenar descompone alguna parte, digo, cansa. Entonces hay una cierta descomposición, pero esa descomposición se compone en otras formas que son constitutivas y produce un tercer cuerpo o haz de relaciones más poderoso que aquellas dos aisladas, ¿entiende? Cuando se produce ese agenciamiento. Entonces, lo malo es aquello que descompone la totalidad o una parte de las partes constitutivas. El problema son las partes constitutivas. Es aquello que no corresponde a mi esencia singular. Por eso decía yo, al comienzo, que en realidad hay condiciones, hay situaciones corporales que la medicina y la ciencia diagnostica como enfermedad y lo que se trata son de esencias singulares. Digo, por ejemplo, ¿cuáles? Una muy famosa. Muy famosa. Bueno, pero es lo mismo que con el tema de la prostitución. Si vos podés encontrar una manera en la que eso no sea una desventaja, o sea, si vos sos prostituta pero cobrás 10.000 la hora, o si vos sos autista pero sos un savant, ahí zafás. Si sos autista pero sos un genio en matemáticas, bueno, digo, pero servís para algo dentro de lo que es Vos decís como lectura externa, como mito externo. Sí, puede ser. Yo igual voy a algo anterior, en el sentido, por eso decía, bueno, 50 pesos la hora es mucho más dinero que muchos trabajos que vamos a encontrar por los cuales nadie despotrica. No sé. ¿Cuánto cobra un desgrabador de grabaciones de esta? Yo sé cuánto cobra. Por 8 horas de laburo, que es lo que te lleva una desgrabación de 2 horas. ¿Cuánto cobra? 200 pesos. Bueno, a chupar pija en la ruta. Es re fácil el asunto, ¿entendés? Bueno, yo conozco uno que nada, es medio feo, por eso no puede hacerlo, pero posta, esto se lo mando a un amigo que lo va a escuchar. Se lo manda un amigo que no lo puede creer, que le pagan 200 pesos y le lleva a hacer 9 horas, le lleva un día de laburo a hacer una grabación de 2 horas. Bueno, entonces ahí opera la moral. La moral que dice que es una moral
que dice que no se hacen ciertas cosas con el cuerpo. El problema es eso, no se realizan ciertas tareas con el cuerpo, o tener ciertos deseos de realizar ciertas tareas con el cuerpo son deseos enfermos, patológicos, y moralmente reprimibles. Entonces, siempre hay una circulación, ¿verdad? En esta idea de esta manera en la que organiza la ética Spinoza. Siempre hay una composición, descomposición de partes, pero no se descomponen las partes constitutivas. Si no se descomponen las partes ay, no la apagué porque llegué apurada. Si no se descomponen las partes constitutivas, gracias, Jimé. Estoy complicada, hago todo al mismo tiempo. Si no se descomponen las partes constitutivas, entonces no me estaría dañando. Yo decía lo siguiente, es el mate para quien quiera. Esperen que lo apago. Yo decía que en esta lectura que estamos haciendo hay una condición corporal muy conocida, bueno, pienso yo muy conocida, que se la suele tratar como un diagnóstico médico y como protocolo de urgencia, y que en realidad estamos delante de una singularidad esencial, una esencia singular de los cuerpos, y nada más, y que incluso podría ser una esencia singular de los cuerpos que objeta el estatuto totalitario de la heterosexualidad como régimen político, y que es leído como una enfermedad, como una patología, y se acciona contra ella como un protocolo de urgencia. ¿Cuál es? Los intersex. Exactamente. Ahí tienen un claro ejemplo de cómo opera. ¿Y por qué opera así la medicina? Justamente porque un cuerpo con esa singularidad esencial lo que hace es mostrar aquello que ya todas deberíamos saber, que la heterosexualidad es un régimen político que construye materialmente los cuerpos y sus deseos. Materialmente. Entonces cada vez que aparece uno de estos cuerpos decimos, ¡guau! No hay varones y mujeres. Mira, acá lo tenés. Entonces hay que operar sobre ese cuerpo, hay que operar velozmente. También pasa por ahí con el implante coclear, por ejemplo. ¿Qué es eso? Cuando son niños, Cuando son hipacúsicos. claro, con hipacusia los operan y empiezan a escuchar de repente todo. Sí, que muchos se oponen a ponerse el implante o se lo quieren sacar después porque no quieren escuchar. Lo que pasa es que si te lo haces, como la plasticidad del cerebro es distinta. Claro. Si sos un bebé, a si sos un adulto. Entonces, Pero la yo adaptación a ese conozco una sentido. chica que le hicieron el implante no muy chica, o sea, por eso le molestó más, pero ella no tiene la intención de oír, o sea, no quiere. Pero y claro, toda la es porque familia lo piensan como una se patología, enoja, cuando claro, se lo escuchan, no porque escuchan, ella no. quiere seguir manejándose con lenguaje de señas y quiere. Sí, aparte, de hecho, la corteza se reacomoda y se utiliza eso para otra cosa. Yo he escuchado psicopedagogas recibidas en la UBA hablar de diversidad funcional sensorial como sensorialidad diezmada. Pero eso es no haber cogido con alguien que no ve. Digo, vaya a coger, yo le presento con quién. Vaya a coger y va a ver lo que usted está llamando diezmado. Esto es Vygotsky. Vygotsky cree que solo en la alfabetización compleja hay procesos cerebrales complejos. Homero era analfabeto y ciego. A ver, la cultura occidental se basa en la Ilíada, que fue recitada por un señor que no veía y que no sabía que existía algo así como alfabeto. No es que no lo había aprendido. En el mundo vivía Homero, no había alfabeto. Entonces, como, wow. Hablan de sensorialidad diezmada. ¿Qué es esto? De la plasticidad del cerebro. Son todas estas teorías de las psicopedagogas de la UBA, que son en realidad las que diezman las singularidades esenciales de los cuerpos. Como coge con una persona de esas que estás llamando diezmadas y te vas a dar cuenta. Digo, diezmada está la heterosexualidad como régimen político, que tiene algunos orificios avalados, otros obturadísimos, y que después hay un montón de cosas que cuando las haces, ya, perversa, vale. Psicólogo, ¿entendés? Como... Es muy siniestro también el tema de la igualdad, ¿no? Esto de tenemos que ser iguales. Yo estoy trabajando con personas ciegas, yo tengo baja visión, pero no soy ciega, y no parezco ciega tampoco, entonces a mí me discriminan de los dos lados.
Y Pero yo no parezco disca. A mí me hacen mostrarles el carnet. Entonces, claro, con los colectivos tengo que actuarles un poco para mostrarles el carnet. Claro. Chocarte contra algo. Sí, me miro para otro lado, hago cosas. Pero... ¿No ve que no lo miro de frente? Pero pasa, por ejemplo, con las personas ciegas que hay muchas que desde chicos como que la socialización los entrenan como si fueran como medio monitos de circo, porque los entrenan para mirar a quien les está hablando, para o sea, que tengan la gestualidad de una persona vidente. Entonces digo, la igualdad es que vos te iguales al que no se normal. note, digamos. Claro. Qué desastre, que nadie note que no ves. Que no se es como note. las prótesis que imitan el cuerpo para nada. Tipo, un brazo cuando igual a podrías este, pero tener está algo duro y no te Algo sirve para tan nada. tu singularidad no, estás como queriendo Pero la manga está igualarte entera, a ¿qué? O sea, Sí, entiendo a lo que vas. Sí. De hecho, una de las cosas más interesantes de Federici ayer, así como la idea que valió la pena estar ahí, que me parece que se puede utilizar como concepto para pensar esto que vos estás pensando, Luz, ella dijo que en realidad ciertos feminismos, el feminismo de la igualdad, había luchado porque las mujeres obtengan las mismas cosas que tenían los hombres y que ella sentía que había que luchar para que los hombres sean como las mujeres. O sea, no es que nosotros tenemos que luchar para formar parte del ejército y un día tener una generala, coronela o lo que fuera, sino que había que luchar para que los varones no pudieran ingresar al ejército. Y yo dije, bueno, esta es la respuesta al matrimonio igualitario. No había que luchar para eso, había que luchar para que los heterosexuales no pudieran casarse. Esa era la lucha, como que se hubiera abolido el No hay que casamiento. aspirar Claro, no hay que aspirar a la igualdad. bueno, había un conocido ciego que no sé qué hacía, que trabajaba, que una señora le decía, vos sos un ejemplo de vida, todos deberíamos ser como vos. Y la rosa con punzón y le dijo, es fácil, sáquese los ojos. Y la señora le dijo, ay, pero qué horror. Pero claro, está esa cosa, si no es como que tenés que ser el ejemplo de vida y desgastarte el triple para ser igual. Bueno, en los videos que mandé había una de las activistas, la que está en silla de ruedas, que ahora no me acuerdo el nombre, siempre me acuerdo el nombre de la otra, Senora Taylor y la australiana, no me acuerdo, que decía, no sé si lo vieron, que a eso, ese movimiento inspiracional de, mirá, el ejemplo de vida, mirá todas las horas de kickboxing que hace, se va a morir en 5 años. Era un fetichismo, algo así. Le dice porno, le dice que eso es el verdadero porno. El porno es inspiracional. Es el porno que inspira a los normales a cuando se sienten mal porque se les partió la uña, se les encarnó la uña del dedo gordo, o a decir, bueno, mirá, si esta que está toda cagada, podrida por dentro, está cagando, muriendo. Entonces, yo no me tengo que sentir mal porque tengo un poco de cera en la oreja y mi novio no me cogió bien anoche. Yo trabajo en un centro de día donde asisten personas con diversidad funcional y en la calle la gente me mira como con qué buena que sos, o sea, como si no fuera un trabajo San para Francisco mí, no de sé, Asís. claro, es como, no sé, con La admiración, monja, cariño, no sé, estoy horrible. Horrible. La monja laica, que está haciendo su obra de bien. Quiero oír algo que dijo acá Silvia del tema con diversidad funcional. Uno de los planteos del texto es que todos los cuerpos portan diversidad funcional, que si decimos que las esencias son singulares, en realidad todos los cuerpos son singulares y todos los cuerpos tienen una suerte de diversidad funcional. El problema es que hay ciertas diversidades funcionales y hay ciertas prótesis que los cuerpos necesitan que no son entendidas o que están estigmatizadas, como el trabajo sexual, o sea, ganar 50 pesos, 35 pesos la hora como babysitter está bien, ganar 50 pesos chupando vergas está mal. Deseo de babysitter, ok, deseo de trabajadora sexual, pobretona, digo, efectivamente, no todas tenemos la capacidad de ser la Cipolitakis, está mal. Lo mismo ocurre con el tema de la diversidad funcional. Todo el mundo tiene implantes en los molares, todo el mundo usa lentes de contacto o gafas, todo el mundo, qué sé yo, diferentes prótesis. Incluso podríamos llevar la cuestión